Lima Gris TV, un canal diferente. Es muy importante hablar de la cultura en este país. Tenemos presente al escritor Jorge Eduardo Benavides, con quien vamos a conversar largo sobre el tema cultural, la industria cultural y cómo él ve la literatura en el Perú y cómo nos ven desde fuera también a los peruanos, ¿no? Jorge Eduardo, bienvenido al programa. Muchas gracias por acompañarnos. Claro, Felipe, muchas gracias por la invitación para hablar de esta novela, entre otras cosas, que sale recién en España y todavía no está por ahí. Bueno, Jorge Eduardo ha traído, porque todavía este libro, que es Volver a Shangri-La, no ha salido publicado en el Perú, pero ya está en España y está recogiendo muy buenos comentarios. Es una novela bastante bien escrita. Yo creo que son pocos los escritores peruanos que tienen, digamos, ese talento, porque el talento no se compra, señores, el talento se trabaja día a día, ¿no? Y para ser escritor en este país hay que fajarse, y muy pocos escritores quieren fajarse también, y esa es la realidad. Jorge Eduardo, primero, empezar con el nombre de esta novela, una nueva novela que es Volver a Shangri-La. ¿Qué es Shangri-La para ti? Bueno, como seguramente muchos de los espectadores sabrán, Shangri-La es el nombre de un lugar mítico perdido en el Himalaya. Es mencionado y es una referencia que hace James Hilton en su novela Horizontes Perdidos. Y representa todo lo que hemos dejado atrás, lo muy querido, lo no encontrado probablemente. Y en la novela tiene un cierto sentido, no solo en el sentido catastral de lo que significa Shangri-La, sino lo que significa para los personajes. Básicamente para la peruana, fotógrafa radicada en Madrid, que es la que cuenta la historia, ¿no? Ahora, este trabajo, digamos, la historia sucede en Madrid. Es una fotógrafa madre que por esta circunstancia de la vida se puede decir que comienza a encontrarse mediante la fotografía, mediante este conjunto de imágenes que uno registra en el paso del tiempo. Y creo que también en la historia misma es bastante cálida porque uno se siente de alguna forma conectado a la historia, porque creo que recorriendo y buscando en el pasado, la figura materna principalmente nos llena de nostalgia. Digamos, los personajes principales son mujeres en esta historia. Sí, efectivamente, es una mujer. Esta es una historia que yo tenía varada entre muchos otros proyectos. Imagínate, puede tener inicialmente unos 15 o 20 años atrás, tenía yo esa idea. Y de pronto me di cuenta que me faltaba un cierto bagaje para entrar en una historia íntima y contada desde la perspectiva de una mujer. Y es cierto lo que decías, esa parte reflexiva de nostalgia, principalmente de la madre y la relación que tiene esta madre fotógrafa inmigrante con su hija, con la persona con la que va dialogando a través de las fotografías, porque las fotografías son una caja de resonancia de la nostalgia, de lo que como ocurre con la inmigración, de lo que hemos dejado atrás, no solo de la inmigración naturalmente, pero todos buscamos en alguna foto el valor de lo que alguna vez fue muy importante para nosotros y ha quedado registrado ahí. Entonces esta mujer va contando esta historia que en el fondo es la historia de su vida y de cómo se repiten ciertos patrones de conducta, ¿no? Yo recuerdo en España había un anuncio que decía que levante la mano quién, y eran todas mujeres, ¿no? ¿Quién alguna vez no ha querido parecerse a su madre? Y levantaban la mano todas. En algún momento los hombres también no hemos querido parecernos al padre, como las mujeres a la madre, y en otro momento se ha reivindicado su imagen. Es un problema generacional, es un problema de perspectiva. Y yo quería abordarlo desde allí, ¿no? Desde esa mirada. ¿Dirías que es una novela un poco introspectiva por ese lado? ¿O tiene un bagaje distinto como para todas las miradas de lectores? No, yo creo que en el fondo vale para cualquier lector en la medida en que las historias siempre las estamos contando para que sean historias humanas. Y en eso, hombres y mujeres somos simplemente seres humanos que cargamos nuestras desdichas, nuestras alegrías, nuestras pequeñas claudicaciones y nuestros triunfos.
Y eso nos hermana, nos emparenta y nos hace eso, vivir en una sociedad y responder frente a esos desafíos personales y sociales, como le pasa a Mariana, la protagonista, que tiene que hablar con su hija y quiere dejarle quiere decirle, esta soy yo, porque han roto de alguna forma una cierta relación por cosas que luego se revelan, y ella quiere decirle, esta es mi historia, esta soy yo, y quiero aconsejarte acerca de lo que te puede ocurrir en la vida. Ahora, el espacio, Shangri-La, ¿no? Se puede decir, haciendo una comparación, es una especie de Macondo de García Márquez o Fridonia de los hermanos Marx, si hablamos del cine. ¿Esta necesidad nace por una disconformidad de la realidad o es más para jugar, digamos, con la literatura misma, ¿no? Claro, sí, es muy interesante lo que planteas, porque en realidad Shangri-La es no solo ese espacio del que hemos hablado, ese espacio evocativo, ese paraíso perdido, ¿no? que menciona James Hilton en su novela y que luego se populariza a través del cine, a tal punto que todos entendemos Shangri-La como el topónimo de lo arcádico, ¿verdad? Pero también es el nombre de muchas urbanizaciones de playa. ¿No? Entonces me interesaba el nombre porque es una caja de resonancia también entre lo que ella evoca y también tiene un sentido de dónde ella y su hija van a veranear. Entonces la niña, cuando está en clases y recuerda las vacaciones, le dice, ¿cuándo volvemos a Shangri-La? Que es la urbanización donde ellas alquilan un depa de playa, ¿no? Y nada más. Y hablando de depa de playa, precisamente me recordaba de un cuentista, ¿no? Por antonomasia. Me firmaste La Noche de Morgana, este libro de relatos, justamente en la casa de playa, bueno, hace más de 15 años creo. Sí. Pero hablando en ese sentido, tú le diste duro a los relatos, fuiste un escritor prolífico en cuentos, en relatos. ¿Cómo de un momento a otro surgiste en la novela, ¿no? Que no sabíamos del escritor Jorge Eduardo en temas novelescos, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue que surgiste en la novela? Porque tuviste que hacer una investigación con todos los datos, ¿no? Con esta trilogía política, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cómo fue esa transición? Porque yo en el fondo siempre he querido ser novelista. A mí me gustan mucho los cuentos, pero los cuentos tienes que ser realmente un maestro, y eso es para pocos. En las novelas nos podemos meter más los demás. Yo investigué mucho para hacer mi trilogía política, investigué muchísimo para una novela que salió después, que se llama El enigma del convento, y que ocurre en el convento de Santa Catalina, que se publicó aquí, ganó un premio en España. Y tuve que investigar la época de la época de la independencia, los años previos a la independencia, y aparece Mariano Melgar, aparece la España del 19, de Fernando VII, y yo me pasé 2 años en la Biblioteca Nacional, que es donde yo acudo a escribir, investigando. Luego saqué otra novela histórica que ya está ambientada en la España de años después, del mismo siglo XIX, con un célebre ladrón que hay en la historia, en la leyenda madrileña, que es Luis Candelas, porque ese señor a veces se travestía, se hacía pasar por personajes, y uno de ellos era un señor que era un hacendado peruano. Me pareció fabuloso novelar a este personaje. Entonces sí, las novelas son investigación, pero en el caso de Shangri-La, de Volver a Shangri-La, por ejemplo, es más una experiencia de introspección, como bien se ha dicho aquí, ¿no? Ahora, radicas en Madrid, Jorge Eduardo. Esta visita ha sido una especie de excusa literaria que fue por la celebración del cumpleaños número 86 de nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. Tú también tienes por lo que sé, una muy buena relación con Mario Vargas Llosa. ¿Cómo es vivir en Madrid y cargar la nostalgia de Lima o del Rima, que ha sido también tu barrio? Claro. Bueno, en realidad para los escritores nos ocurre, yo creo que primero llegamos nosotros al sitio donde nos instalamos y años después llega nuestro corazón. O sea, yo cuando yo viví en Tenerife, que no me voy a quejar, es un sitio magnífico, viví 11 años ahí, pero yo escribía sobre Perú y seguía escribiendo sobre Perú. Y no era algo que eligiera, ¿no? Sino que eran mis historias. Y eso poco a poco se ha ido desvaneciendo, no hasta el punto de darle la espalda a lo peruano, porque yo soy muy peruano y soy muy español. Quiero decir, es la sociedad donde yo vivo allí hace 30 años. Llevo más tiempo viviendo en España que aquí,
Yo creo que uno no pierde países, los gana, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, vivir en Madrid, pues a mí me encanta, es una ciudad. Yo vivo además en el barrio antiguo, en los Austrias, que es un poco el escenario de mis novelas históricas. Es una ciudad muy amable, es una ciudad acogedora, llena de inmigración interior, de españoles, y también de extranjeros. Y allí se dice, el madrileño es el gato, es el que es hijo y nieto de madrileños, que hay tan pocos como limeños en ese sentido, ¿no? Claro. Pero ellos dicen, gato no se nace, gato se hace. Es una ciudad extremadamente acogedora, como en realidad lo es toda España, ¿no? Claro. Y ahora, en ese sentido, la literatura en Madrid, hay que reconocerlo, está más arraigada, pues, ¿no? Qué mejores fuentes que la obra universal del Hidalgo ingenioso, ¿no? De ahí para adelante. Sin embargo, en Perú también la literatura tiene grandes exponentes. Indudablemente. ¿Qué diferencia ves desde el punto de vista de gestión, ¿no? La literatura en Perú funciona porque los actores civiles, los privados, colectivos de particulares la impulsan, ¿no? Con eventos, presentaciones, más allá de las políticas públicas, ¿no? ¿Qué diferencia hay con la política pública madrileña o española con respecto a la literatura? Por desgracia para nosotros, los peruanos, hay una diferencia enorme. Madrid es una capital culturalmente importantísima, pujante, como en algún momento lo fue Barcelona y ahora menos, porque como una gran parte de su población se ha ido volviendo cada vez más nacionalista, eso solo trae de mérito. Entonces Madrid ha cogido hace ya muchos años ese tren que le correspondía como punto aglutinador, pero en todas las provincias hay librerías, editoriales, escritores, está absolutamente descentralizado, pese a que siempre Madrid tiene un peso específico como cualquier capital. Y aquí lo que yo veo es que el gran esfuerzo individual, incluso más que privado, ¿no? Individual, es el que permite que aquí sigan existiendo programas como librerías como la que acabamos de comentar de Sol, La Rebelde y muchísimas otras, escritores, etc. Son iniciativas muy lánguidas las del Estado, ¿no? Tradicionalmente no le ha interesado al Estado. Pero en ese sentido, ¿tú podrías hablar de una industria editorial en el Perú? Pues sinceramente creo que es muy débil. Es difícil hablar de una industria, porque una industria además, si es incipiente, es casi testimonial y por lo tanto solo es un nombre. Sabemos de editoriales, de las grandes casas editoriales españolas que están aquí, pero hay esfuerzos pequeños y hay editoriales de mucho tiempo como Peisa, por ejemplo, como Estruendo Mudo y otras muchas que son intentos por sacar adelante los magníficos escritores que hay en Perú. Yo creo que en Perú hay muchos escritores muy buenos, algunos de proyección internacional, pero muchos otros que no la tienen y sin embargo son realmente buenos. Claro. ¿Cómo viviste la polémica reciente originada en el Perú, en el Ministerio de Cultura, con la delegación de escritores peruanos que iban a viajar a Guadalajara? Sí. Digamos, debes tener una posición sobre eso, porque acá se discutió mucho, ¿no? Sí. ¿Cómo viste esa polémica desde Madrid? Bueno, a mí me llegó un poco de rebote porque no sabía bien y me fui enterando poco a poco de lo que pasaba. Y yo creo que tendría, pero esto es a toro pasado, es fácil, los escritores debían haber tomado una posición de no ir, por ejemplo, ¿no? Todos, pero no unos y otros sí, porque hubiese sido difícil. Ahora bien, lo que yo sí creo es que eso ha evidenciado que nosotros seguimos funcionando con argollas, con amiguismos, no hay una política, precisamente lo que hablábamos, que designe a los escritores que puedan ir, pero las ferias son muy importantes y la de Guadalajara es una de las más importantes, si no la más importante en español, y los escritores tienen allí su lugar para hacerse conocer. Entonces yo sé que había algunos escritores que bueno, yo creo que hemos perdido la gran oportunidad de llevar escritores, decían, ¿por qué vamos a llevar a los conocidos? Porque los conocidos hacen que los otros escritores sean conocidos. Es decir, si yo llevo un escritor con renombre, la gente a una feria va a escuchar a los escritores que quiere escuchar. No le podemos imponer a un escritor por cuota de provincia.
porque no se trata de eso. Pero los escritores conocidos luego son los que hacen que alguien se interese por los demás. Es como ser telonero en un concierto de rock, pues a todo el mundo en algún momento le toca hacerlo. Eso suena bien. Sin embargo, ¿no te parece que debe haber un límite? Vamos a decirlo, si la delegación, vamos a decir un plano hipotético, si fueran 50 y 40 son conocidos, ahí no se podría hacer una regulación por naturalmente. Manera, o sea, si son, no creo que pondríamos 40, ¿no? Naturalmente, todo, pero eso responde a políticas que han sido un poco erráticas en ese sentido, ¿no? Lo único que digo yo es que necesitamos que haya unos escritores conocidos, y en el Perú, viviendo en el Perú, hay de sobra escritores que son los que van a arrastrar el interés para los demás, ¿no? Yo me quedo escuchando a, no sé, a Alonso Cueto, a Fernando Ampuero en México, y luego me quedo a ver a este escritor que no conozco. Si yo mando una delegación de gente que no se conoce, la gente no va a ir. Así son las cosas. Claro, pero creo que ellos en esta nómina no estaban, ¿no? Claro. Ahora, más no he sabido de esto, pero sí que me sonaba a lo de siempre, que no había un verdadero criterio para llevar. Y ha habido gente pues que ha querido renunciar, luego dijo que sí iba. En Bueno, fin, eso sí ¿no? fue una cosa indecorosa, un Por poco redes sociales indecorosa. renunciaban, pero Sí. al final es... Claro, y bueno, yo por fortuna no tenía nada que ver allí, ni estaba ahí, ni invitado ni desinvitado. Sí. Hablando de escritores, quiero también conversar sobre el Congreso de Escritores Peruanos en Madrid, año 2005, donde fuiste parte de la organización. Absolutamente, temerariamente. ¿Por qué menciono esto? Porque me parece que se la jugaron en realizar junto con Mario Suárez Imich algo importante que ha marcado un antes y un después de la literatura peruana. Es decir, el encuentro de dos mundos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero era necesario, ya que siempre se le ha dado la espalda, no solamente los medios de comunicación, sino las propias instituciones públicas, a los escritores de otras regiones, ¿no? Este Congreso de Madrid sirvió un poco para eso, para darle pantalla a otra gente talentosa que también existe en el Perú. Por completo, porque nosotros somos un país evidentemente muy centralizado y hay escritores, y cada vez más, creo yo, hay escritores en provincias que merecen una atención y que a menudo pues las implacables reglas del mercado hacen que no funcione. Para eso debería estar el Estado también, para dar soporte, ánimo, en fin, visibilidad. Nosotros organizamos ese congreso que salió porque una cosa milagrosa, que tuvimos suerte, nos ayudó gente con una financiación mínima realmente, porque nosotros lo organizamos motu propio, es decir, no había ninguna institución detrás, no había nada. Yo hablé con el presidente de la Comunidad de Madrid, es un escritor en ese entonces, un político, pero un escritor socialista, una bellísima persona. Y él me dijo, habla con este banco para que te consigan un poco de la financiación. Pero lo demás fueron amigos que se dieron casas, parecíamos un campamento de refugiados, más bien, haciéndolo. Salió muy bien, ¿no? Salió muy bien, luego hicimos una cena en un restaurante que se llamaba Ficciones, muy borgiano. Curioso. Pero sí, pero en realidad debía llamarse Fricciones, porque es lo que ocurrió. Ahí empezó. Entonces se sentaron por aquí los de la costa, los hegemónicos, los no sé qué, y luego los andinos. Era como el Cañón del Pato, ahí nosotros. Y en ese sentido yo no dije una sola palabra en la polémica que hubo después, porque me parecía que tiraba por tierra todo el esfuerzo que habíamos hecho, que era unir a los escritores y que se encontraran en Madrid y que tenían ahí la visibilidad de que generosísimamente Vargas Llosa inauguró, atrajo prensa y dices, bueno, están los escritores aquí, les pedimos a todos que trajeran libros, regalamos libros a la Biblioteca Nacional de Madrid, que fue, como me decía un amigo ahí, parece que es la primera vez que los peruanos vamos a donar algo en lugar de pedir donaciones. Entonces, fue fantástico. Así que lo que vino después fue bastante penoso, porque muchas de esas no fue una discusión en muchos sentidos, sino fue una pelea de gente, ¿no? Eso. Ha pasado mucho tiempo. Yo diríamos que ya las aguas se calmaron. Por eso 17 años. Por eso ahora Sí. te preguntaría, ¿consideras que fue
un desatino, obviamente de ambas partes, pero sobre todo del grupo, vamos a llamarlo, que le denominaban en esa época criollos, varios de ellos que son tus amigos, Sí. no sabemos de quién estamos hablando, que cayeron en esta pelea. ¿Consideras que fue un desatino, fue un error, cayeron en eso? Sinceramente no sabría decirte porque yo dejé de pensar en este asunto. Dije, esto es feísimo. Sé que hubo unos, digamos, esto se inició por unos comentarios desafortunados que se hicieron en torno a por qué ciertos escritores se habían ido por ahí, a los toros o qué sé yo. Bueno, cuando uno va a un congreso, cumple con sus ponencias y luego es libre de ir y venir a donde le dé la gana. Entonces ahí empezó la gran pelea, la discusión, y yo sinceramente cerré página, dije, no quiero saber porque yo aquí no he ganado ni económicamente absolutamente nada y no tengo ya mayor interés en saber qué es lo que ocurre en ese sentido. A mí me interesa la literatura peruana y mis amigos saben que los escritores que llegan a Madrid siempre los hemos apoyado, siempre tienen mi casa y mi apoyo para cuando se quedan ahí, cuando necesitan algo, etcétera. Pero de uno en uno y sin empujar, o sea, sin hacer más congresos. Claro. Ahora, ¿te interesa la literatura peruana? Y en estos tiempos, con el internet, con la tecnología, ¿qué tan difícil es estar al tanto, empapado de lo que aparece en Lima y sobre todo en las regiones, ¿no? ¿Cómo consumes lo nuevo que se publica en el Perú? Pues no es tan fácil pese a todo, porque yo compro mucho libro para leer en ebooks, pero a veces no llegan allí, o sea, no los encuentro. De vez en cuando vengo y tengo tiempo, me asesoro con algunos amigos para que me indiquen qué cosas nuevas hay, y esa es la forma que tengo de estar un poco al día con lo que hay en Perú, y naturalmente el mundo ya es muy poroso y me interesa lo que hace en México y lo que se hace en muchísimos otros sitios. Falta tiempo también. Falta tiempo, ya saben uno que los libros se van apilando ahí, además yo por mi propio trabajo leo mucho por obligación de mis asesorías y tal, ¿no? Pero me interesa mucho lo que se hace aquí en Perú. Gustavo Rodríguez va a sacar dentro de poco novela, un buen escritor que es Richard Primo, buen amigo, acaba de sacar El robo de la máscara inca. Hay escritores como Carlos Yoshimito, por ejemplo, Marco García Falcón, y seguramente estoy siendo muy injusto en no mencionar a muchos otros que he leído y que pues, es labor de los antólogos sacarlos adelante, Has ¿no? mencionado todos hombres, van a comenzar a quejarse. ¿Por qué no menciona una mujer? Porque es lo último más o menos que he leído. Pero bueno, está Karina Pacheco, por ejemplo, está Katia Adawi, que yo tengo algunas cosas de ellas. Pero como les decía, a veces es lo que te va llegando, ¿no? Claro. Eso es Hay así. honestidad, porque estás mencionando lo que has tenido. Sí, de eso hablamos, porque otra cosa es responder acerca de lo que es la literatura en el Perú, ¿no? Hablábamos de lo que me ha ido llegando, y eso Claro. es. Aquí en Perú ha habido una especie de crítica en un momento dado por la mirada de algunos escritores que incluso han sido mediáticos, con una especie de dinámica de narración repetitiva, ¿no? Vamos a decirlo, el escritor que habla de sí mismo, algo así, ¿no? La literatura del yo. La literatura del yo. Y que a veces no tiene mayor rigor, pero se apela al concepto de la introspección y que es válido, ¿no? En estas épocas. Sin embargo, ¿qué opinión te merece un poco ese tipo de trabajos que, al menos en Perú, han sido muy abordados por escritores muy mediáticos? Sí, digamos, yo leí, por ejemplo, una estupenda novela, porque en esto del yo también va incluido el padre, ¿no? de Renato Cisneros, que a mí me pareció muy buena su novela, La distancia que nos separa. Yo creo que hay dos tipos de escritores en ese sentido. Los que escriben porque de alguna forma se establece una especie de corriente generacional o temática y nos interesa escribir. Les hablaba de Gustavo Rodríguez, por ejemplo, cuya novela es acerca de un padre que tiene, digamos, un poco una situación en peligro con una hija. Yo no sabía eso y yo he escrito una novela, o sea, que habla de una madre y una hija. Y no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, yo creo que existen esas cosas y por eso surgen esas novelas. Pero también, con la literatura del yo,
y la del padre, ocurre que muchos escritores se apuntan, digamos, al carro de la moda, ¿no? Así como hubo una época en que se escribían novelas sobre las hermandades, sobre los vampiros, ¿no? Ha habido novelas de vampiros para llenar varias UBIs con bolsas de sangre. Y bueno, yo le decía a un amigo con la literatura, el padre, algún día vamos a reivindicar la figura del consuegro, que está muy maltratada, porque no hay todavía novela del consuegro. O sea, claro. A veces son solo modas, ¿no? Claro, pero es un aspecto comercial más que todo, porque, Sí. por ejemplo, y esto se parece mucho, creo, a los artistas plásticos con los escritores, porque los artistas plásticos llegan a una galería a pedir un espacio y dicen, tu trabajo no vende. Un escritor va a presentar un libro a una editorial y dicen, bueno, esto no nos interesa. pasó eso, ¿no? Entonces, Sí, hay, sí. sin lugar a duda, un interés comercial para todo lo que tenga que ver con la literatura y con el arte mismo, Correcto. ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Naturalmente los escritores vivimos o queremos vivir de nuestros libros y queremos vender nuestros libros, pero es una cuestión de jerarquización. Antes de querer vender los libros tengo que tratar de escribir lo que yo quiero escribir, ¿no? Porque si no, pasarse muchas horas al día escribiendo algo para venderlo es una manera muy, muy absurda de tratar de ser rico. Hay otras formas, ¿no? Los libros casi nunca dan dinero sino a unos cuantos. Entonces, para mí y para muchos otros escritores, la literatura es la literatura. Uno escribe lo que quiere escribir y si tiene suerte, tiene sus lectores. Y si no tiene suerte, pues eso es lo que nos pasa. Y es una apuesta, ¿no? Pero, por ejemplo, pasa con los cuentistas, ¿no? Generalmente los escritores que son apasionados del relato quieren escribir relatos, pero a veces las editoriales no les aceptan sus cuentos de relatos. Dicen, no, dame una novela. ¿Eso también te sucedió en algún momento? Y yo he tenido una inmensa fortuna de que no fuera así desde la primera novela que publiqué en España, que la mandé a Alfaguara, España, pues yo vivía en Tenerife, me dijeron que la publicaban y que si tenía más cosas. Yo les dije, yo tengo otra novela y tengo un libro de cuentos. Y mi editora, que era Amaya Lescano, me dijo, mándalo porque puede que seas un novelista de un solo libro. Y sin embargo me publicaron las tres cosas. Entonces, eso también es un golpe de suerte, ¿no? Pero los golpes de suerte te tienen que encontrar preparado. Yo seguía escribiendo, ¿no? Seguía escribiendo mis novelas y por eso tenía lo que le entregaba. Las editoriales son empresas y quieren ganar dinero. Depende de los escritores si asumen eso o no. Hay editoriales que, la mayoría de las editoriales quiere sacar, como decía Jorge Herralde, el editor de Anagrama. Sí, unos mítico. libros más caros, claro. Supongo. Él decía, un editor es un animal estrábico, tiene un ojo en el negocio y otro en la calidad. Y es como debería ser, ¿no? Claro, ahora, Jorge Eduardo, ¿por qué te fuiste a vivir a Madrid? ¿Por el deseo de convertirte en escritor, es decir, entregarte totalmente a la literatura, o fue otro los motivos? No, yo llegué mi primer viaje a Tenerife, mi primer viaje a Barcelona terminó en Tenerife. Yo iba a Barcelona, pero por una serie de circunstancias me quedé en Tenerife, más prosaicas y largas de enumerar, pero por casualidad. Y pensé quedarme un tiempito y me quedé 11 años. En el interín trabajaba para la prensa, hacía cosas, etcétera, y mandé mi novela a Alfaguara. Había un agente que ahora es un muy buen amigo, que se llama Juan Cruz, una persona muy importante en el mundo cultural, y me dijo, Jorge, yo quiero representarte, yo tengo mi agencia literaria, pertenece al mismo grupo que Alfaguara además, me dijo, ¿has pensado en mudarte a Madrid? Y naturalmente yo le dije, pues me mudo a Madrid. Fue empezar un poquito otra vez de cero, porque yo estaba muy cómodo en Tenerife, como les digo, Tenerife es un sitio maravilloso, tranquilo, sol, playas, su pequeña vida cultural. Y te dedicaste al periodismo también, ¿no? Sí, trabajaba yo en prensa, etcétera. Entonces, pero Madrid es el sitio donde estaban las editoriales, el mundo cultural. Y bueno, me costó un poco, me hubiera gustado decir como esos viejos anuncios que habían, parto sin dolor, ¿verdad? Pero no partí sin dolor porque tenía muchos amigos, ahí tengo muchos amigos. Pero Madrid era el centro cultural y sigue siéndolo, y no me arrepiento en absoluto de haber hecho de esta mi ciudad, ¿no? Claro, porque lo preguntaba porque para un escritor vivir un poco
de la literatura y dedicarse a eso es complicado en el Perú. Sí. Si vas fuera del país, en un país como España, ¿no? Donde, digamos, el costo de vida también es más elevado, no es fácil. Son pocas las personas que han conseguido, creo, esto. Y repito, esto no, para mí no es suerte, esto es constancia del trabajo. Hay que ser prolífico, ¿no? Definitivamente. ¿No? Sí, yo creo que una frase que a mí me gusta mucho, que es el éxito es trabajo envuelto en suerte. Es decir, yo soy una persona disciplinada para trabajar. Cada vez que yo puedo escribir, escribo por las mañanas en la Biblioteca Nacional, porque siento que voy como a una oficina a trabajar. Interesante, ¿eh? Un silencio sepulcral. Totalmente. Yo no puedo escribir en los cafés porque me distraigo mucho. Hago mi caminata, son 35 minutos desde mi casa. Digo, vale, pues voy, pongo ahí, escribo y a las 2 o 3 de la tarde digo, cierro el kiosco y ya me dedico a mis otros trabajos. Para los escritores es importante tener constancia a la hora de escribir. Lo decía Vargas Llosa siempre, ¿no? Es, Y ahora mira lo que- sí, pues, pero es, Criticaba, ¿no? no, pero es muy, muy interesante lo que yo creo que él nos enseñó que la bohemia malentendida mata al escritor. Es decir, que un escritor es una persona que se tiene que dedicar a escribir con regularidad, con disciplina, con tesón. Y es difícil, como sabe la gente que ha tenido que trabajar, por ejemplo, en la pandemia, saben que uno cuando cuando es como su propio jefe, tiene que tener una fuerza de voluntad mayor. Claro, disciplina, ¿no? en todo caso. Disciplina, ¿no? Claro. Y fuerza de voluntad porque no es un trabajo rentable o por lo menos de inmediato. Entonces uno tiene que administrar bien todo, ¿no? Has tocado un punto muy interesante, que es esta imagen que se tiene de los artistas o de los escritores, ¿no? Bohemio, loco, borracho, ¿no? Que creo que es una imagen muy equivocada, pero hay gente que vive así, hay gente que cree que va a encontrar la inspiración en esa bohemia. Sí. Bueno, Es así. hay varios personajes que han quedado muchas veces publicando un libro y han desaparecido. Yo creo que no es la forma. A algunos les ha funcionado, en el caso de Bukowski, de repente, Claro. pero son contados, ¿no? Claro, es que él probablemente, sí, porque muchos dicen, si Bukowski era borracho, entonces yo me vuelvo borracho y capaz escriba como Es un Bukowski. referente. Claro, dices, no, probablemente Bukowski resultaba que era un muy buen escritor, además de la vida que llevaba. Es decir, en Madrid además es muy difícil escapar a su vida nocturna, a sus bares, a sus tabernas, los madrileños están todo el día en la calle. Y los escritores somos muy amigos de encontrarnos en los bares y de salir e ir a sitios. Yo tengo un buen amigo escritor de otro país, de Latinoamérica, que es profesor en Estados Unidos y cogió un año sabático en Madrid y me dijo, he escrito 10 páginas, las salidas. Le digo, es que en Madrid hay que tener mucho cuidado, porque él en la Universidad Americana hacía una vida muy austera. Su juerga monumental era tomarse un doble de moca en el Starbucks a las 6 de la tarde el viernes y ya está, ahí se acaba todo y llegas a Madrid. Entonces tienes que tener mucho cuidado para que esa vida, que es muy rica además, porque no es que sean borracheras, entonces sales, vas a una exposición, vas a una presentación, vienen escritores, vamos a cenar, etcétera, que no te lleve de donde tú tienes que estar, que tienes que estar escribiendo. Yo no hago ninguna vida monacal en absoluto, pero sí la tengo muy compartimentada, claro. Pero ¿has ido a las tertulias? ¿O te pones horarios? ¿Con qué tan disciplina? Procuro, en la medida de lo posible, procuro escribir por las mañanas, como digo, en la Biblioteca Nacional. Voy a algunas tertulias, que son reuniones de amigos. De hecho, tenemos una en la que está una magnífica escritora, Mercedes Monmani. Está Carlos Frances, el escritor chileno. Y otros amigos que son diplomáticos, unos pintores, una galerista, etcétera. Y nos reunimos de vez en cuando para conversar, charlar y pasarlo bien, hablar de literatura. No son nada formales, la gente desde fuera cree que sí, pero no, en el fondo no. Otra cosa, también trabajas como asesor literario. En ese sentido, ¿cuál es el error recurrente de los nuevos escritores, de los jóvenes escritores? Bueno, yo creo que el primero es que no han dilucidado si lo que quieren es ser escritores o parecer escritores. Es decir, si no se plantea eso, es muy difícil hacerlo. Es decir,
Escribir es pesado, tedioso, no siempre es divertido. Los escritores jóvenes a veces no saben que hay una diferencia entre me gusta y me divierte. Hay cosas que me gustan y no necesariamente siempre me divierten. Levantarme temprano para cumplir con mi horario a la hora de escribir no es divertido. ¿Y qué sería parecerse de escritor? Porque creen que un escritor vive firmando libros en un programa de televisión, haciéndole fotos y ligando por ahí. Y dices, no, no es así, porque lo que estás es básicamente trabajando todo el tiempo. O sea, yo salgo con la gentileza que han tenido ustedes de invitarme aquí y unos pocos sitios, pero después todo el tiempo es trabajo, estás escribiendo. Es un trabajo solitario, ¿no? Completamente, ¿no? Tienes que estar ahí. Entonces, lo primero que tiene que hacer, yo creo, una persona que quiere dedicarse a la literatura, a los chicos, a las chicas jóvenes, es decir, ¿quieres dedicarte a escribir o te gusta la imagen de ser escritor, ¿no? Son dos cosas O sea, distintas. me está diciendo que hay una especie de pose que buscan también algunos jóvenes, porque parecerse a ser escritor es una pose. Hay un poco de eso, hasta que te das cuenta que en el fondo lo que tú quieres es escribir. Por eso mucha gente se queda en el camino, ¿no? A mí me dice a veces, qué fantástico escribir, a mí me gustaría escribir, pero no tengo tiempo. Digo, claro, el vago soy yo que tengo tiempo, porque yo tengo que trabajar en otras cosas. Pues, claro, te dicen, mira, no, que tú que eres un escritor profesional. Digo yo, la diferencia entre un escritor profesional y un escritor amateur es que el amateur se rindió, el profesional no. Es decir, el amateur es el escritor que en algún momento tiró la toalla y dijo, no, yo ya no, esto es muy difícil, no tengo tiempo, o lo que sea. Y lo que consideramos profesional, aunque esto no es una profesión, sino un oficio, es quienes hemos continuado batallando y sacando nuestras novelas con mayor o menor fortuna, pero haciéndolo lo mejor y lo más dignamente que podemos, ¿no? Claro, eso es lo que tendrían que claro. saber. En realidad también uno se pone a pensar en el Perú como espacio cultural y regresamos a esto, no hay apoyo, no hay política para la cultura. Tenemos un Ministerio de Cultura que ya va a cumplir 12 años, pero no hay el impacto. Es decir, si revisamos cuál ha sido el impacto de tener un ministerio, bueno, pequeñas cosas, pero en realidad no estamos hablando pues de una gran camada de escritores que se viene, ¿no? No, evidentemente tenemos ese gran problema que ya desde las épocas de los años 50, como muchas veces ha comentado Mario Vargas Llosa, la actividad cultural, sobre todo la del escritor, era vista con sospecha, además por nuestras clases que tenían capacidad de adquirir libros, de leer, de educarse, ¿no? Y eso es nefasto, porque no hemos generado una cultura del prestigio cultural, ¿no? Nuestros escritores, nuestros artistas y nuestros intelectuales van a contrapelo de lo que ocurre en la sociedad, son vistos solo como bohemios, no se les toma realmente en cuenta. Y evidentemente falta políticas de apoyo para sacar libros, para generar interés, para que los chavales lean, para que haya más libros en las bibliotecas, para fomentar esa cuestión cultural. No creo que haya un gran presupuesto, como dices, Edwin, para la cultura. Ya tenemos poco tiempo, pero yo creo que es una pregunta final. Bueno, de acuerdo a tu generación, etcétera, ¿te es más placentero leer un libro impreso donde hueles el papel? ¿O te ubicas mejor en los libros electrónicos? Yo ahí soy todoterreno. Me gustan mucho los libros de papel, me encantan los libros de papel, pero el libro electrónico tiene una gran ventaja, que antes yo viajaba con libros, como todo el mundo, para poner en la mesilla de noche. Y a veces no leías, pero ahí estaban tus libros que ibas a leer. Y ahora llevas un aparato de estos y llevas ahí todos tus libros. Pero a veces los compro doble. Cuando me gusta uno que he leído, inmediatamente lo compro en papel, para horror de mi mujer, que ya no hay sitio. Jorge Eduardo, para finalizar, ¿qué te ha parecido este evento de la semana en homenaje a Mario Vargas Llosa en Arequipa? Me ha parecido magnífico, hecho no solo con mucha ilusión, sino con mucha profesionalidad, y creo que son el tipo de cosas que deberíamos hacer en todos sitios, que es cierto que Mario es muy conocido y tal, pero a través de él se han hecho más eventos, se han traído otros escritores. A mí me parece fantástica la labor que ha hecho la Biblioteca Regional y el gobierno en ese sentido. Bueno, Jorge Eduardo, espero que
próximamente aparezcan más libros tuyos y la accesibilidad de encontrarlos también en el Perú, ¿no? Es un poco complicado, incluso tú siendo peruano, ¿no? Que tus libros estén en todas las librerías, ¿no? Vamos a ver qué es lo que... Yo confío mucho en esta editorial mía, en Alianza y en la distribución aquí. Así que vamos a ver efectivamente que llegue, que sería bueno. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Eduardo, y hasta la Bueno, próxima. esto ha sido Lima Gris por Nacional TV. Y yo me despido, como siempre, diciéndoles, lean, siempre lean. Nos vemos hasta el próximo viernes. Lima Gris TV, un canal diferente.